¿qué va a pasar con la candidatura de Álvaro Noboa? Está con nosotros el economista Gino Cornejo. Le agradecemos mucho, Gino, por su presencia. Él es el compañero de fórmula. Ya sabemos lo que hizo el CNE. Luego de que el Tribunal Contencioso Electoral le devuelve la vida jurídica a Justicia Social, el CNE decide que está bien, que está vivo Justicia Social, pero no puede ser candidato al binomio. Hasta ahí la información. Mi pregunta es, efectivamente, ustedes se inscribieron fuera de tiempo. ¿Qué ha pasado y qué van a hacer de hoy en más? Bueno, mi estimado Jimmy, buenos días Omar, buenos días a todos los ecuatorianos que están viéndonos esta importante radio. Como usted lo dijo, mi querido Jimmy, el Tribunal Contencioso Electoral emitió una sentencia, y usted sabe muy bien que las sentencias del tribunal competente son de última instancia y de inmediato cumplimiento. Por lo tanto, el Consejo Nacional Electoral tiene que ejecutar la sentencia del TCE. Pero no la ejecutó. ¿Qué hizo? El 5 de noviembre emitió una resolución dando plazos y formas para que se pueda ejecutar esa sentencia, con errores, de por cierto, pero continuó el proceso para efectos que se pueda viabilizar con las medidas de reparación integral y se puedan inscribir los candidatos correspondientes. Por eso se inscribió el binomio Álvaro Noboa, Gino Cornejo, legalmente inscritos en la actualidad como tal, en cumplimiento de la sentencia del TCE. O sea, ustedes tenían la clave de Justicia Social y por eso se pudieron inscribir. ¿Eso me está diciendo, verdad? Por supuesto, de tal manera que para poder inscribir el binomio se tuvieron que haber ingresado todos los documentos habilitantes correspondientes. Es más, yo le voy a dejar este documento a usted para que usted pueda, lógicamente, observar lo que yo le estoy diciendo, porque lo que se está cometiendo en la actualidad es una ilegalidad, es una inconstitucionalidad, es una barbaridad jurídica. Tanto así que el CNE, que había emitido una resolución del 5 de noviembre, para efectos que, acatando la medida de reparación integral, se inscribió el binomio correspondiente y como hubo errores, se presentó el 7 de noviembre una petición de rectificación para efectos que se puedan corregir los errores que habían lógicamente en esa resolución. ¿Los errores fueron del CNE o fueron de Justicia Social? Del CNE. Y oh sorpresa, que el CNE, en vez de rectificar para efectos que se pueda proceder con las primarias correspondientes en las diversas provincias del Ecuador, presenta una reconsideración por parte del señor Verde Soto, como ya es público en la actualidad, y con una circunstancia terrible, pidiendo reconsideración de esa resolución que ellos mismos habían lógicamente ejecutado en cumplimiento del TCE. Por lo tanto, ¿por qué pasa eso? Porque se dieron cuenta que cuando se inscribió el binomio Álvaro Noboa, Gino Cornejo, las encuestas a nivel nacional le daban el primer lugar a Álvaro Noboa, que es un empresario honesto, un empresario trabajador, un empresario que quiere lo mejor para la ciudadanía, que quiere justamente cambiar y transformar la patria como tal. Pero, economista, lo que ha dicho Diana Tamaín es que la inscripción, si bien se ha hecho, fue fuera de tiempo. ¿Qué le han respondido? ¿Qué le van a responder ustedes seguramente ante el Tribunal Contencioso Electoral? No, lo que ha dicho la señora Tamaín es que la inscripción no se la hizo el último día del calendario electoral. Correcto. Pero lo que no dice la señora Tamaín es que con fecha 16 de septiembre la organización política estaba nula, sin personería jurídica. Como tal, no podía seguir el procedimiento correspondiente. Eso no lo dice la señora Tamaín. Pero había inscrito a Fabricio Correa. Pero Fabricio Correa había renunciado previa aceptación. Por lo tanto, estaba presente el reemplazo correspondiente de conformidad al procedimiento. Con la subsanación. Exacto. Y entonces, con la medida reparatoria de la sentencia de última instancia del TCE, se procede a hacer la inscripción legal, porque en la actualidad el binomio Álvaro Noboa, Gino Cornejo está legalmente inscrito en el CNE. Doctor, permítame, Jimmy, a ver, quiero ajustar los tiempos sobre todo. A ver,
regresamos el feriado, se reúne el CNE el 5 de noviembre y les da 8 días a Justicia Social. Pasan los días, el sábado Álvaro Noboa anuncia su candidatura, pero en ese interín entre el jueves y el sábado, Creo y el PSC presentaron la impugnación contra el movimiento, porque todavía no contra el candidato, porque no se lo conocía. Ahora, ¿qué pasó para que el propio CNE haya reculado en eso? ¿Por qué se lo digo? Porque yo vi la sesión en la madrugada del día de ayer, del día jueves, y así fue la sesión. En el punto 4 era un análisis propio del CNE, y el punto 5 era el de Creo, y el punto 6 era el de Partido Social Cristiano. Es decir, la decisión que tomó ayer el CNE es propia, como queriendo dejar a un lado las impugnaciones que habían hecho los partidos políticos, como diciendo, a ver, no es por Creo, no es por el PSC, sino por el CNE. ¿A qué se debió ese cambio en menos de una semana del propio organismo electoral? Sí, usted lo acaba de decir, mi estimado Omar. El CNE está conformado por delegados de partidos políticos. Y ahí, efectivamente, hay un delegado del Partido Social Cristiano y hay un delegado de Creo, de la partidocracia, por así expresarlo. Y por eso es que habían presentado los partidos que había mencionado una impugnación de la resolución del 5 de noviembre, sí, como tal. Es más, los mismos delegados deberían haberse excusado porque había conflicto de intereses. Por lo tanto, no tenían, digamos, legitimidad para poder resolver la causa correspondiente. Pero, oh sorpresa, lógicamente el vocal Verde Soto presenta una reconsideración de la resolución sin haber en primera instancia revisado las impugnaciones correspondientes. Tanto así que el CNE aprueba esa reconsideración, eliminando la resolución del 5 de noviembre y desacatando la disposición del Tribunal Contencioso Electoral. Ahora, ustedes van a insistir ante el Tribunal Contencioso Electoral, porque ayer, no sé si yo escuché mal, Omar, pero me escuché, pero que la resolución del CNE iba a ser remitida al Tribunal, a la Corte Constitucional. ¿Va a ser así o se equivocó la cuenta del CNE? No sé, para mí que se equivocó, porque este trámite debería corresponder, cualquier tipo de trámite electoral debe derivar en el Tribunal Contencioso. ¿Eso van a hacer ustedes? Totalmente de acuerdo, mi estimado Jimmy. El máximo organismo electoral es el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, no se puede cometer barbaridades jurídicas en términos electorales. Por lo tanto, se está cometiendo una ilegalidad. El Tribunal Contencioso Electoral tiene que hacer cumplir su sentencia. Tanto así que los vocales del CNE están, de conformidad al Código de la Democracia, cometiendo un delito de incumplimiento de decisión de autoridad competente. Por lo que puede ser destituido. Totalmente de acuerdo. Entonces, señores, aquí nos estamos dando cuenta que un tema jurídico se lo ha hecho político. ¿Por qué? Porque Álvaro Noboa representa una amenaza para los partidos tradicionales del Ecuador. No quieren que un hombre honesto, trabajador, que quiere progresar, que quiere hacer que efectivamente haya trabajo, empleo, vivienda en la sociedad ecuatoriana, lógicamente participe en una lista electoral. Supongamos, economista, usted es abogado también, creo, ¿no? Ingeniero y economista. Perdón, ingeniero y economista. A ver, economista. Supongamos pues que se aprueba la inscripción luego del trámite de impugnación que ustedes van a interponer. Entiendo que si no lo hicieron ya en las próximas horas. ¿Qué pasa con las listas provinciales? Porque mientras tuvo vida jurídica, entiendo que Justicia Social, no sé si estoy equivocado, usted me corregirá, alcanzó a hacer internas, democracia interna, y aprobar ciertas listas en ciertas provincias. ¿Es correcto? Claro, hubo ciertas provincias que lograron efectivamente calificarlas. Correcto. Y la mayoría no justamente calificaron como tal. Por eso hubo una medida de reparación integral para efectos que puedan proceder con las listas que no fueron calificadas ni aceptadas. Ya. Ahora, ustedes lo que aspiran como movimiento, y me imagino que es el deseo del candidato a la presidencia, es que las listas estén conformadas por personas de sus confianzas o cercanas, me imagino. ¿Eso va a ser posible? Ya lo anunció el abogado Álvaro Noboa Pontón en sus redes, donde desea y aspira
que los mejores hombres y mujeres honestos y transparentes puedan efectivamente participar. Tanto así que hizo público un correo electrónico para que puedan mandar sus currículos vitales. Y hay un equipo de gente que efectivamente revisaba los currículos. Pero como doctor, tal. también puso un video en donde daba a entender que estaba recibiendo presiones de ciertos grupos políticos para imponerle candidatos. Justamente. O es del mismo partido, o porque es el el mismo partido tiene una directiva, ¿no? O es del mismo partido que también tiene aspiraciones de que gente que ha trabajado en activismo político sea parte de las listas. Mire, lamentablemente el Consejo Nacional Electoral no quiere dar paso a la inscripción legal del abogado Álvaro Noboa. Ya. Entonces, como de lugar, quieren justamente no viabilizar esa circunstancia, tanto para los candidatos de Álvaro Noboa como para el binomio. Entonces se está cometiendo una ilegalidad presente en la actualidad. Por lo tanto, Álvaro Noboa lo ha manifestado, y para todos los alvaristas nacionales, que recientemente hubo una encuesta en La Posta que le daban el 62,3% de aceptación a Álvaro Noboa. O sea, aquí estamos justamente analizando el futuro candidato que va a gobernar al Ecuador, en tanto y cuanto que no podemos ser inconsecuentes con un organismo que no permite lo que la voluntad popular desea, Doctor, para efectos que pueda gobernar el país como tal. Doctor, ¿a qué se debió el cambio de opinión del abogado Noboa? Porque él salió públicamente a decir: no me voy a presentar como candidato presidencial porque no quiero dividir más a la tendencia y toda la cuestión. Y ahora, ¿por qué quiere ser candidato? ¿Qué pasó ahí? A ver, ¿Qué pasó? ¿O qué se dio cuenta Álvaro Noboa en ese espacio? recuerdo, Omar, que Álvaro Noboa quiso ser candidato siempre con su partido político, en tanto y cuanto que lamentablemente no lo dejaron participar, el CNE no lo dejó participar, lo corchó como tal. Y hubieron una serie de partidos políticos que se ofrecieron efectivamente poderlo candidatizar como tal, y al final tomó una decisión y aceptó candidatizarse por un partido político, y nos damos cuenta cómo de nuevo Pero claro, las mafias políticas y los mercaderes, lamentablemente la política, porque así lamentablemente hay que llamarlo. ¿A alguien le faltaron la palabra al abogado en algún lado? Perdón. Le faltaron la palabra, quizás algo. Incumplieron con los compromisos. Con algo, algún compromiso que había firmado, porque el 22 de agosto Álvaro Noboa dijo: doy un paso a un lado para que se forme una sola fuerza contra el mal. Eso lo dijo el 22 de agosto, y ahora él se lanza nuevamente. Mire, algo pasó ahí. Ya le voy a decir lo que pasó. ¿Qué dijo el abogado Álvaro Noboa Pontón? Bueno, ok, vamos a dejar que efectivamente Lazo pueda consolidar la votación centro derecha, nacional, etcétera, para hacer un frente, etcétera, y se quedó tranquilo, porque lógicamente él no va a desear jamás que se instaure el socialismo con miras a un comunismo en el Ecuador, que sea un Venezuela o una Cuba, correcto. Pero al darse cuenta, y esto es de conocimiento público, de que no pudo efectivamente sintonizar con el pueblo y no tuvo lógicamente la aceptación mayoritaria, hay un grave riesgo nacional, lógicamente, que no llegue ese candidato a la presidencia. Entonces, en vista de esa circunstancia, Álvaro Noboa dijo: no, tenemos que efectivamente hacer lo posible por amor al país para efectos de salvar al Ecuador, porque no podemos seguir empobreciendo al Ecuador, pues, mi estimado Omar. Y él toma la decisión histórica, y una decisión lógicamente pensada, articulada, honesta, de lanzarse a la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque queremos libertad, queremos progreso, queremos trabajo. Por lo tanto, Álvaro Noboa ama al país. O sea, el abogado Noboa vio que el candidato de unidad estaba estancado y por eso vio el riesgo. Ustedes mismos lo pueden percibir, ustedes mismos ven las encuestas. ¿Por qué Álvaro Noboa en la actualidad está en el primer lugar? Porque él consolida la votación mayoritaria, la votación de todos los sectores, la votación del sector bajo, medio y alto. Ustedes consideran que Noboa absorbe mucho voto de indeciso también, ¿no? Por supuesto. Dígame, ¿cuánto presentan ustedes la impugnación? O sea, es que no la presentaron ya ante el Tribunal Constitucional. Bueno,
Los abogados justamente... contencioso electoral, perdón. Correcto. Contencioso electoral. Yo creo que es equivocarse, CNE. Sí, es el contencioso. Y hasta el momento no han corregido. Pero bueno. Los abogados justamente del equipo de Álvaro Noboa presentarán lógicamente la impugnación correspondiente dentro del plazo competente, y el Tribunal Contencioso Electoral se pronunciará de conformidad a como lo ha hecho en su sentencia. Tanto así que tenemos que lógicamente sancionar. No puede ser posible. El Tribunal Contencioso Electoral tiene que sancionar a los miembros del Consejo Nacional Electoral que están incumpliendo una sentencia de inmediato cumplimiento. Economista, ¿y qué pasa si, por ejemplo, el Tribunal Contencioso decide sí aprobar, insistir, o como sea el término, en la candidatura de Álvaro Noboa, es decir, que es legítima y se inscribe, pero no se pronuncia sobre las candidaturas provinciales, y a ustedes les tocaría aceptar el resultado de las internas que en algunas provincias ya realizó Justicia Social? ¿Van a aceptar eso? Bueno, ya vamos a ver cómo se va dando justamente el escenario, y efectivamente el CNE ha evitado a rajatabla en todas las instancias correspondientes evitar que Álvaro Noboa sea candidato, y lo ha bloqueado lamentablemente con sus miembros del Consejo Nacional Electoral, su inscripción, y también de sus asambleístas a nivel nacional. Por lo tanto, aquí estamos analizando el futuro del Ecuador. No puede ser posible que en el Ecuador haya ilegitimidad de las instituciones públicas y peor aún del control electoral. Usted sabe muy bien que un parámetro de desarrollo y de prosperidad económica depende de la institucionalidad de sus organismos de control, de sus organismos competentes públicos del Ecuador. El CNE, lamentablemente, no tiene institucionalidad, no tiene representatividad, está ilegítimo. Pero eso fue obra del Trujillato, no fue así. Eso tiene su origen allí. Toda acción conlleva una reacción, toda causa un efecto. Entonces, nos estamos dando cuenta, lamentablemente, que se está soslayando la voluntad popular. Porque imagínense, el 62% de los ecuatorianos lo quieren Álvaro Noboa de candidato a presidente, con sus candidatos. ¿Y ustedes sí están teniendo el respaldo de la dirigencia original del movimiento para esta impugnación? ¿De justicia social? ¿De justicia social, o es solamente algo del equipo jurídico de Álvaro Noboa que va a presentar esto? Porque, ojo, tiene que ser una organización la que presente la impugnación ante el TCE, más no personas naturales. Así es. A ver, el respaldo está de todo el pueblo ecuatoriano y de las organizaciones correspondientes para que efectivamente Álvaro Noboa con sus candidatos puedan viabilizarse. ¿Quién es el director de Justicia Social? Ya no es el señor Salazar, ¿no? Es el señor Jimmy Salazar. Ah, ya. Pero sí, él está dispuesto a firmar la impugnación, mejor dicho, tiene que firmar la impugnación, supongo. Correcto, lógico. Hay la disposición. Por supuesto, lógico, exacto. Totalmente de acuerdo. Bien, ahora, y discúlpeme la insistencia de la pregunta, porque para alguien que aspire a la presidencia de la República es fundamental tener un bloque de asambleístas, pues, que estén en línea, cercano, qué sé yo, para tener gobernabilidad. De nuevo, si se acepta la candidatura de Noboa y Gino Cornejo, pero no se toma ninguna decisión sobre el tema de las provinciales que ya hicieron primarias, no sé, pues, no sé si le dará lo mismo a Noboa tener una sea afín a él o un bloque afín a Justicia Social, que al fin y al cabo no es su partido, lo está acogiendo. Claro. Mire usted, mi querido Jimmy, usted sabe muy bien que la partidocracia ha cogobernado los últimos 30 años, sea con el Ejecutivo o sea con el Legislativo. Por lo tanto, quieren continuar cooptando el Estado desde las instituciones públicas para tener fuerza política y poder manejar al Ejecutivo, por así expresarlo. Entonces, esa es la partidocracia. Esa es una realidad institucional, lamentablemente. El Ecuador carece de instituciones sólidas porque son manejadas por los partidos políticos tradicionales del Ecuador. Por lo tanto, hay que seguir luchando, hay que marchar, hay que caminar de manera cívica, de manera patriótica, justamente exigiendo los derechos de
un partido político y las aspiraciones de la voluntad popular como tal, para efectos que se pueda consumar ese deseo de la ciudadanía. Está bien, pero no me ha respondido si efectivamente el tema interno de justicia social lo va a respetar el binomio, en el caso de ser inscrito, el binomio Noboa-Cornejo. Si, por ejemplo, me invento porque no lo sé, si ya hicieron las primarias en Guayas y son reconocidas esas primarias en Guayas, ¿no podrían pues cambiar ustedes y poner un equipo más cercano a ustedes dos? Bueno, eso vamos a ver qué va a pasar. Eso dependerá. Recuerden que hay una sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral. Y no se puede hacer rajatabla de esa sentencia por caprichos de los dueños de la hacienda del Ecuador, por así expresarlo, pues. Entonces, porque están cometiendo un delito para efectos de que no se viabilice con los candidatos de Álvaro Noboa, con el binomio de Álvaro Noboa, de tal manera que tenemos que romper esa argolla que existe en el CNE en la actualidad. Si tenemos una sentencia ejecutoriada, hay que cumplirla, pues, mi estimado Jimmy. No podemos hacer rajatabla de ella. Y no es descabellado lo que dice el doctor, porque ya hemos visto en este proceso que el TCE ha fallado ha bateado algunas de las decisiones que ha tomado el pleno del CNE, así que todavía está abierta esta carta. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces. En las próximas horas será presentado ya por el equipo bueno, no sé si decirle candidato, precandidato, el aspirante a la presidencia, Álvaro Noboa, y su binomio Gino Cornejo presentarán, la impugnación correspondiente ante el Tribunal Contencioso Electoral. Estaremos pues al tanto e informándoles en el transcurso del día. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido Jimmy. Gracias, Omar, también.